Muy buenas noches, hoy ya son las 10:33. Hoy estamos a septiembre 21 del 2025. Que Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Vamos a ir a Jeremías capítulo 23. Vamos a tratar con este tema que aquí en esta Biblia se titula como el regreso del remanente. Dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Adonai. Por tanto, así ha dicho Adonai Elohim, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Adonai. Detengámonos aquí porque está hablando de ciertos pastores que están dispersando y destruyendo a las ovejas, pero dice de mi rebaño, es decir, que no pertenecían a ellos, sino que eran de Dios. Porque si fuera un pastor que tuviera sus propias ovejas, pues, entre comillas, podría hacer lo que quisiera con ellas, pero es que pertenecían a otro dueño, es decir, a Adonai. Dice más adelante: por tanto, así ha dicho Adonai, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. ¿Se da cuenta cómo dice mis ovejas, mi rebaño, y luego dice mi pueblo? Porque no era una representación de estos líderes que tenían que pastorear al pueblo de Dios, en este contexto, al pueblo de Israel, pero ellos, como dice en otras partes, se apacientan a sí mismos y no a las ovejas. Dice: vosotros dispersasteis mis ovejas. Si usted se ha dado cuenta que usted este pecado lo ve en estos días, personas que lo que hacen como líderes, en vez de unir a las personas, las están dispersando. Hay unos que incluso provocan divisiones en iglesias y se hacen pastores de ciertas ovejitas, las apartan, las separan, hablan de los otros ministros y están dispersando. Dice también que ellos destruían a las ovejas, a las personas, al pueblo de Dios. Y esto es un pecado tremendo y terrible, porque eso, él habla de que pertenecían a Dios. Entonces, eso es lo tremendo, que el corazón de Dios se dolía. Y esto pasaba en Israel y sucede hoy en día con la iglesia. Dice: las espantasteis y no las habéis cuidado. ¿Qué tenía que hacer un pastor? Cuidar a las ovejas, cuidarla de los lobos, cuidarla de las bestias, cuidarla del sol, cuidarla de que no pasen hambre. El pastor tenía que llevarlas alimentos, pero lo que Dios nos quiere hablar en esta hora es que Él es el buen pastor. La Biblia dice: Adonai es nuestro pastor y nada nos faltará. Él es el que nos guiará a fuentes, Él nos guía a pastos y nos da la comida en su tiempo. Amén. Nosotros somos ovejas del rebaño de Dios. No, con esto no estamos diciendo que no hay pastores. Obviamente que sí, la Biblia habla de pastores, profetas, evangelistas, maestros, etcétera. Pero nuestro principal ojo, objetivo, nuestra alabanza tiene que ser y pertenecer a Dios. Porque yo he visto incluso iglesias que está la foto del pastor, la imagen está el pastor súper grande y la pastora. Parece que uno tuviera que, antes de entrar, como rendirle reverencia, pleitesía, y con las imágenes súper grandes. Yo no estoy de acuerdo con esto, sinceramente, pero esto es algo personal. No tienes que tú compartirlo o hacer una doctrina conmigo. Simplemente que eso de las fotos, y para mí es un exhibicionismo de el Dios imagen de esas personas, pero lo respeto. Dice: he aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Adonai. ¿De qué obras? Pues que estaban dañando al pueblo de Dios. Versículo 3: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas. Como dije antes, se titula aquí en esta Biblia el remanente, el regreso del remanente. Dios siempre tiene un remanente. Usted puede ver personas que se apartan, iglesias que se deshacen, que se destruyen, pastores que mal administraron y por su causa. Yo vengo de una iglesia donde se terminó porque supuestamente a uno de los pastores le dijo Dios que tenía que terminar con la iglesia, se fue por allá para otra, luego se la dejó a otro pastor, ese pastor le fue mucha carga para él, al final tuvo que pasársela a otro pastor y es un desorden. Eso, hubo una dispersión, cada uno se fue por su camino y no hubo un cuidado, mis amados. Entonces yo sé lo que le estoy hablando. He conocido muchas, como decir, congregaciones a partir de eso,
Y de hecho tengo familia que se congregaba y dejó de congregarse por lo que pasó, porque hirieron a esas personas. Y no solo por mi familia, muchas personas conozco y quizá tú también que digan, yo no quiero volver a la iglesia, yo no creo en los pastores o yo no creo en las iglesias, yo creo en Dios, pero yo no quiero saber más de eso porque fueron dañados, mis amados. Que Dios nos libre. De verdad, esto no lo digo solo para los pastores, nosotros también tenemos parte en ello, porque a veces Dios nos da, por ejemplo, cierta ovejita que se convirtió por nosotros, y pues también tenemos que, como decir, mostrarles los pastos, mostrarles, dirigirlos a la palabra, decirles lean la Biblia, orar por ellos, y a veces nosotros también podemos hacer daño. Que Dios nos ayude. Dice versículo 4: pondré sobre ellas pastores que las apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán ni serán menoscabadas, dice Jehová. Qué linda promesa. Dice que Dios mismo pondrá pastores que apacienten a esas personas que han sido dañadas, que han sido dispersadas, que han sido destruidas por lo que vieron, por lo que vivieron, o por estos pastores o líderes que por su actitud o por su forma o por lo que haya pasado, eh, fueron dañadas estas personas. Dice, no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menoscabadas, dice Adonai. Tremenda promesa, y que Dios cumpla esta promesa en nuestros familiares y en nosotros mismos, que muchas veces también nos hemos apartado de Dios por causa de pastores que, sinceramente, cuando yo veo esto, yo me pregunto, pero ¿quién pues puso este hombre aquí? Solo lo pregunto, pero después mi conciencia en cuanto a la soberanía de Dios, no me atrevo a criticar a estos Saúles, así como David, que él tenía el llamado, pero no se atrevió ni a matar a Saúl, incluso cuando le cortó un borde del manto, tuvo temor. Tenemos que tener temor, porque aunque para nosotros ellos no han sido llamados, la gracia de Dios está sobre los ungidos, incluso estuvo sobre Saúl. Por eso David decía, que no se levante mi mano contra el ungido de Dios. Que hay muchos que son Saúles, pero siguen siendo ungidos. Hay que tener cuidado, simplemente oramos a Dios y que Dios nos ponga en el lugar correcto. Versículo 5, ya estoy terminando, dice, aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey. Aquí está hablando de Cristo, porque de David venía ese renuevo justo, porque de David vino Cristo. Por eso cuando él estaba en la tierra, le gritaban, Hijo de David, ten misericordia de mí, porque venía un renuevo justo de David. Dice, reinará como rey. Él es rey de reyes y señor de señores. Dice, el cual será dichoso. Este es Cristo, bienaventurado es Cristo y los que creen en él, y hará juicio y justicia en la tierra. Amén. Y todos los que creen en él, Dios le dio el Espíritu que nos convence de justicia, de juicio y de pecado para que lleguemos a Cristo. Dice, hará justicia y juicio en la tierra. Él hizo juicio cuando juzgó al diablo y a los demonios, e hizo justicia para todo aquel que cree en él. La justicia de Dios se aplica a nosotros. Termino en el versículo 6, dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Adonai Sidkenu, justicia nuestra. Ese es Cristo Jesús, nuestra justicia, ese es nuestro pastor. Si estás en algún momento por causas de dispersión, de destrucción, la pasaste mal por cualquier otra cosa de tus líderes o pastores, tómate de esta promesa, porque Dios pondrá pastores que apacienten de verdad y no temeremos, porque nuestro pastor es Cristo. Dice, tampoco nos amedrentaremos ni nadie nos menoscabará, dice Adonai. Que Dios te bendiga, que Dios te guíe en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.